La máquina del tiempo de Retrobasket hace parada y fonda en el 1 de julio de 1988, con este ejemplar de la revista Don Basket. Como siempre, vamos a comenzar viendo la actualidad de España y del mundo en aquellos días. En el diario El País teníamos el trágico accidente de helicóptero de la directora general de tráfico y otras noticias como por ejemplo que Correos admitía tener más de 1 millón de cartas sin entregar. Además, empezaban a aparecer datos de los famosos fondos reservados de los GAL. En el apartado musical, el famoso tema Dirty Diana de Michael Jackson era número 1 en los Estados Unidos. Y los aficionados al cine podían disfrutar de Beetlejuice, película protagonizada por Michael Keaton, Alec Baldwin y Geena Davis. De hecho, fue la película que dio a conocer tanto a Geena Davis como a Alec Baldwin. Y una vez puestos en situación, como siempre, vamos a disfrutar de nuestra revista. Estamos ante Don Basket, una publicación diferente a las otras que hemos visto. Estamos ante la hermana, como todos imagináis, los más mayores sobre todo, de la mítica Don Balón. Y os vais a dar cuenta a lo largo de la revista que estamos ante una publicación con un estilo algo más antiguo. Eso no tiene por qué hacerla peor, pero la maquetación de la revista, la organización, todo, la hace más parecer una revista de principios de los 80 o incluso finales de los 70, que no el estilo al que estamos acostumbrados, muy moderno, de las revistas de baloncesto de aquella época. Comenzamos con un editorial en el que nos hablan de cómo la NBA había triunfado, entre otras cosas, por el impulso del público más joven, que se había enganchado a este baloncesto tan diferente del que se veía por estos lares. Proseguimos y tenemos un anuncio de Ducados que me trae muchos recuerdos porque soy de una época en la cual los profesores fumaban en clase, cosa que no critico. Tengo un gran recuerdo de aquella época y he de decir que jamás he fumado un cigarrillo. Y volviendo a lo que es la revista, tenemos el primer artículo de opinión relacionado con la Liga Española, a la que denominan en esa temporada Liga de Crecimiento Cero. En mi opinión, habíamos tenido un boom grandísimo, sobre todo desde principios de los 80 y especialmente desde el 84 con la medalla de plata, y creo que más bien el crecimiento había sido tan grande que en ese momento teníamos más bien un mantenimiento y sobre todo no se podía crecer tan rápido a nivel estructural de construir nuevas canchas, etcétera, etcétera. Ya la cosa tenía que ir de una manera más gradual. Y nos hablan de esta temporada marcada por el retorno de los hermanos Martín al Real Madrid, por la victoria del Barcelona en la final de la Liga. Y también se criticaba una competición con gran cantidad de partidos que realmente no servían de nada. Ese era uno de los grandes problemas del baloncesto ACB en aquella época. Y vais a ver a lo largo de la revista que simplemente se le llamaba Primera División. Algo que realmente me gusta a mí, esos nombres de Liga EA Sports, Liga BBVA, Liga Endesa, no, a mí no me convence. Me gustan más las cosas sencillas. Y tras este comentario global tenemos ya una revisión equipo a equipo de lo que había sido la liga, acompañada además de multitud de fotos. Por ejemplo, por aquí tenemos a Joe Kopicki y a Kenny Simpson, ese jugador que tiraba hasta los calcetines, no solo las zapatillas, sino que después de tirar las zapatillas tiraba los calcetines. Todo un mito del baloncesto en el tiempo que pudimos verlo por aquí. El análisis de los equipos va en orden clasificatorio y no voy a extenderme mucho para que esto no se eternice. Voy a hacer un breve comentario sobre lo que nos indiquen de cada uno de los equipos.
En primer lugar, por supuesto, tenemos al Barcelona y al Real Madrid, y desde la perspectiva actual, quizás habría que decir que el Barcelona ganó porque sus temporadas en aquella época iban de menos a más, mientras que las del Real Madrid creo que iban de más a menos. Esto es algo que cuando era un niño realmente no percibía, y ahora es cuando quizás me dé cuenta, ya peinando canas, me dé cuenta de ello. También creo que el Barcelona tenía más profundidad de banquillo y considerándome personalmente el mayor admirador en el mundo de Lolo Sainz, creo que Aito, al menos en esas temporadas, le ganó la partida totalmente a Lolo Sainz en la dirección del equipo. Además, creo que el Real Madrid tenía mucha más mala suerte con las lesiones justo antes de los playoffs, de la final, en este caso de Liga, y esas lesiones marcaban mucho el resultado final. Esto no quiere decir que el Barcelona no hubiese ganado igualmente, pero sí que el Madrid creo que llegaba más mermado a aquellos momentos de la Liga. Proseguimos con otras dos fotos, en este caso de Piculín Ortiz y de Merryweather, uno de los acompañantes que tuvo Reginald Johnson en el Juventud, y precisamente a continuación tenemos al tercer y cuarto equipo de aquel año. En este caso, el tercero en discordia, como aquí dicen, había sido el CAI Zaragoza, y el cuarto, el Juventud. Estamos ante un CAI que siempre tenía todos los años fichajes muy mediáticos, en este caso el de Piculín Ortiz, en otros años teníamos a Mel Tarpin, etc. Y también tenía una buena base de jugadores nacionales. Los Arcega, Zapata, Indio Díaz, etc. En el caso del Juventud, ya sabéis, un equipo con una grandísima cantera y que también tenía el apoyo de grandes jugadores americanos. A continuación tenemos dos fotos con un color precioso. Ese color de granito a mí por lo menos me encanta, me gusta, le da más vida a las imágenes que la frialdad de esas imágenes digitales y tan cristalinas, por así decirlo. Por un lado tenemos el duelo Martín-Norris y por otro a Super Epi machacando el aro. Seguimos la clasificación con Estudiantes y os indico que voy a intentar poner en el fotoresumen todas las estadísticas que aparecen aquí de todos los equipos a pie de página. Creo oportuno ponerlo mejor en el fotoresumen que no aquí, para que este vídeo no se alargue más, poniendo la estadística en grande y por supuesto entonces la comentaría. Así que he decidido en este caso hacerlo de esta manera. Como os decía, tenemos por aquí el siguiente equipo, el Estudiantes. Ya sabéis, estaban en esa posición de eterno aspirante. En este caso habían quedado quintos. Y proseguimos con el Caja Canarias, que se hablaba de americanos de juzgado de guardia. Hay que decir que americanos de juzgado de guardia, pero el puesto, la verdad es que no estaba mal. Cacaolat. Creo que hacían un juego en el titular, ese sabor amargo con el sabor de la bebida. Después tenemos al Baskonia, que ya fijaos nos hablan de una envidiable estabilidad. Ya empezaban a poner las bases de lo que después fue el famoso Taugres y lo que después ha sido durante décadas el Baskonia. Seguimos con otras dos fotos. En este caso de Viryukov y de Fernando Romay. Este es un detalle curioso. Estamos ante una revista que se publicaba en Barcelona, pero por supuesto había que atender a ese público, gran público, tanto de Madrid como del resto de España, que quería fotos de los jugadores del Real Madrid. Así que la revista tenía un contenido muy equilibrado, diría yo, en ese aspecto. Seguimos con otro equipo como el Forum, que no había tenido una temporada todo lo exitosa que esperaban. Hablamos de un Forum que ya empezaba a tener esos fichajes mediáticos con Mike Phillips, Juan de la Cruz, Jan
y después vendrían muchos más fichajes mediáticos. Seguimos con el Magia de Huesca, ya sabéis, con esa pareja Brian Jackson, Granger Hall. Un Oximesa que terminó en un buen puesto, ¿vale? Mejor puesto del que después iría terminando en años posteriores. En cuanto al Caja Bilbao, aparte del rendimiento de Kopecky y Davalillo, no habían quedado muy contentos con el resto de jugadores y estaban pendientes de un ambicioso proyecto la siguiente temporada con Iturriaga y Wallace Bryant. Nuestro repaso prosigue con otras dos bonitas fotos en las que cabe destacar, en la foto de la izquierda, la presencia del mítico, del fallecido Pujol Ras, jugador del TDK, tristemente fallecido en los años 90. Continuamos y en los 4 equipos que tenemos por aquí cabe un análisis profundo de la situación en la que estábamos en aquel momento y en la que estamos ahora. Fijaos, por un lado tenemos bancos que ya no existen, ¿vale? Como el Bancobao o las cajas, en este caso la caja de Ronda. Después tenemos al grupo IFA, el Español, cuando el Español tenía equipo de baloncesto, cosa que ya tampoco existe. Y tenemos industrias que tampoco existen, como TDK, las cassettes de la época, otra industria de tantas industrias perdidas y tantas que iremos perdiendo más ahora, incluso que antes con las tecnologías digitales, etcétera, etcétera. Y dejando este cebolletismo, indicar simplemente eso. El Bancobao nos hablan de un triste regreso a primera. El caja de Ronda nos hablan de récord desastroso y estamos ante un equipo, otro equipo, en el mismo caso que hemos dicho antes del Caja Bilbao, que iba a hacer un gran desembolso en las siguientes temporadas con jugadores como Ricky Brown, posteriormente también Joe Arlaucas. Iban a gastarse bastante dinero antes de fusionarse con el Mayoral y transformarse en el Unicaja. El IFA Español, estamos en la misma situación, otro equipo que desapareció, que se fusionó. En ese año habían tenido a 2 jóvenes como Santi Abad y Manel Bosch, jugadores de los que se podría hablar. Igual que hablamos de las eternas promesas americanas, podríamos hablar, y probablemente en un futuro medio largo hablaremos de eternas promesas españolas también. Y finalmente nos hablan del TDK Manresa, y fijaos el titular que lo dice todo. Es una indirecta a Kenny Simpson diciendo que imperó la anarquía. Y damos paso a la NBA, no sin antes comentar esa portada que veis aquí de Don Balón con jugadores como Calderé, Soler, Diego y Berigstein. Siempre me lío, nunca sé si es Berigstein o Begiristain. Disculpadme, ¿vale? Es un problema de dislexia propio que nunca podré evitar. Y fijaos qué bonita portadilla tenéis para iniciar el comentario sobre la final de la NBA, con un Dennis Rodman pegándose mucho a Magic, como estuvo pegado tanto a Magic como al resto de jugadores de los Lakers durante esa final y durante la siguiente final de la NBA. El comentario de la final y de los playoffs se inicia con varias fotos en blanco y negro que también tienen su encanto, y con el cuadro de esas finales de la NBA, de esos playoffs de la NBA. Como veis, los Lakers habían tenido sobre todo problemas en segunda y tercera ronda ante Utah y Dallas. 2 equipos con un fuerte juego interior, y que eso probablemente fuese lo que más problemas le causase a Los Ángeles Lakers. En cuanto a Detroit, se puede decir que la serie más difícil fue la primera frente a Washington. De hecho, quiero analizar esa serie y hablar de ella porque en los vídeos que estoy haciendo últimamente he visto algún que otro metraje de esa serie y es realmente espectacular. Es una serie de playoffs, digamos, apócrifa, no muy recordada, y creo que merece mucho la pena.
Proseguimos con dos grandes fotos en color y como veis van apareciendo casi todos los protagonistas de esa final. Tenemos a Rambis con Joe Dumars y en el otro lado, fijaos, a Adrian Dantley, ese jugador de esos jugadores que había entonces que lo que hacían era nada más anotar, pues por ejemplo uno de ellos era Adrian Dantley, que tenía ese estilo peculiar a la hora de tirar los tiros libres. Y lo vemos defendido por Michael Thompson, también está por ahí Michael Cooper, el Buda, James Edwards. Y el repaso indicaba que a pesar de esa victoria, los Lakers no debían dormirse en los laureles y debían ir renovándose poco a poco. A continuación tenemos 3 fotografías más en una revista que merece bastante más la pena por el contenido fotográfico que por el contenido escrito. El contenido escrito yo diría que no estando mal, porque no está nada mal, no está a la altura del de otras publicaciones. Y sobre los posibles chistes sobre este anuncio de Licor 103 y el juego de luces, os dejo los chistes a vosotros, ¿vale? Yo continúo con la revista y en este caso con 2 páginas más en profundidad dedicadas a los Detroit Pistons, de los que sabiamente hablaban como una alternativa de futuro y la verdad es que iban bien encaminados y en esas siguientes temporadas ganaron los 2 siguientes anillos de campeón de la NBA. Y cuanto más antigua es una revista, más maravilloso es ver algunas cosas. Yo siempre hablo de la Santísima Trinidad, es decir, busco cromos, revistas que tengan a la Santísima Trinidad, es decir, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Pero ya, si aparte de tener a la Santísima Trinidad, tenemos a Kareem Abdul-Jabbar, ya para mí esa revista pasa a otra dimensión. Y en este caso, fijaos qué grandes fotos tenemos ahí sobre ese mito que enlazaba los 60 casi con los 90. Una auténtica maravilla y yo creo que los que lo pudimos ver nos podemos sentir privilegiados respecto a los que ya solo lo conocen de oídas. Y la revista no se olvidaba del tercero en discordia, porque todos en aquel año creíamos, esperábamos, ansiábamos, diría yo, esa final de la que nos hablaban de Boston Celtics, Los Ángeles Lakers. Y por poco, pero no se dio. Y ya nos hablaban de la caída de los dioses, de un equipo en declive. Realmente interesante. Estas 2 páginas creo que os merece la pena leerlas. La letra es grande, sobre todo a la hora de leerlo en una pantalla y demás. Y creo que merece la pena. Y la revista nos deleitaba con varias páginas más, con fotos de la celebración, de estrellas. Vemos a Kirk Douglas, vemos por supuesto a Jack Nicholson, vemos a esa aficionada de los Pistons que estaba en un auténtico éxtasis durante alguno de los partidos. Vemos al reverendo Jesse Jackson y todo lo relacionado con esos playoffs termina con un comentario de opinión en torno a la NBA en general. Y este Don Basket no se dejaba nada en el tintero de esa temporada 87-88 recientemente terminada y teníamos un análisis de la Copa de Europa, de un nuevo fracaso del Barcelona, con todos los resultados de la competición. También teníamos el análisis de ese Juventud que se quedó a las puertas de la Recopa. También tenemos un amplio análisis de 4 páginas con fotos de los hermanos Llofresa. Y finalmente, en lo relacionado con las competiciones europeas, tenemos la victoria del Real Madrid en la Copa Korak, derrotando a la que estaba siendo en esos años 80 su grandísima bestia negra, la Cibona de Zagreb. Y como veis, ya próximamente os podíais hacer con el Extra Liga Don Balón 88-89.
Y la revista termina hablando del fracaso que había supuesto la primera B con esos 28 equipos y, por cierto, con una foto de un jugador del que ya hemos hablado en algún que otro vídeo, como Derrick Gervin, el hermanísimo de George Gervin. Y la verdad es que aunque la competición fuese un fracaso, yo creo que en muchos casos la gente se lo pasaba bien acudiendo a las canchas. Porque fijaos en la lista de anotadores, tenemos a Gervin, a Ray Smith, a Mike Schlegel. Por tanto, yo creo a Mike Smith también, los dos Smith estaban entre los máximos anotadores. Yo creo que a nivel aficionado la cosa tenía su punto. Y ya sí, como punto final, tenemos el impacto que supuso la llegada de Uliana Semenova al baloncesto femenino español. Ese es el punto final, la guinda con la que termina este Don Basket de julio de 1988, que espero que hayáis disfrutado y que ya sabéis tiene su tercera parte, tendrá próximamente tercera parte con nuestro fotoresumen. Muchas gracias como siempre y hasta el próximo vídeo.